Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor, como Rey, Señor y soberano Salvador de nuestras vidas. Te doy gracias por cada uno de los jóvenes que están aquí, porque tú has puesto en su corazón el querer como el hacer de tu buena voluntad, para unidos como iglesia, escuchar tu voz, adorarte, confraternizar como hermanos. Te pido, Señor, que esta noche sea un tiempo de mucha bendición, Señor, donde seas tú hablando al corazón, donde sea tu Espíritu Santo. Que no sea yo, sino tu palabra y tu Espíritu aplicándola a las vidas, Señor. Yo te pido por estas peticiones que hemos puesto delante de ti, Señor. Te pido por tu iglesia. Estos son los momentos donde tu iglesia se debe levantar para llevar el evangelio de esperanza, de paz, que solamente es en Cristo Jesús. Levanta jóvenes valientes que no tengan de qué avergonzarse. Levanta una generación que te alabe y que te adore y que te exalte y que no se avergüence de hablar de las buenas noticias que son el que tú hayas enviado a tu único Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que por medio de su vida, su muerte y su resurrección nosotros podamos ser salvos. Ayúdanos, Señor, a poder enfocarnos en medio de tantas cosas que nos distraen, que nos consumen en todo el tiempo de nuestras vidas, que nos hacen a veces hasta estar siendo totalmente inútiles en muchas cosas, porque quieren nuestra total atención, pero nuestra total atención será para ti, Jesús, porque es más valioso y vale más, tiene mejores beneficios el enfocarnos en ti, Señor, y no en nosotros. Ayúdanos a dejar esa manera egoísta de vivir. Ayúdanos a dejar esa manera vana de vivir y que podamos ser luz y que podamos traer alegría y gozo a aquellos que están en tristeza y en frustración, que puedan ver que nuestras vidas han sido compradas y ahora estamos gozosos, alegres porque hemos sido comprados y ya somos libres en ti, Señor. Refleja tu gloria por medio del carácter de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Que no sea un cristianismo de palabras solamente, sino que también sea un cristianismo de hechos y de verdad, Señor. Ayúdanos a reflejar tu palabra y a reflejar tu evangelio. Te pedimos estas cosas, Señor, sabiendo que tú has de, ¿verdad? Has de responder a nuestra oración. Te pido por la iglesia que es perseguida en estos momentos y que seas tú trayendo consuelo a las familias, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a verlos como ejemplo de una vida entregada a ti, de una vida que para el mundo parece un desperdicio, pero para la verdad realmente ha sido una vida dedicada a la verdad, que eres tú, Jesús. Te pido estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que vamos a continuar estudiando el libro de Romanos. Ya estamos terminando hoy
el último capítulo de Romanos. El libro de Romanos para mí ha sido una experiencia, ¿verdad? Una bendición bien buena y profunda para nosotros. Déjame ver si ahora comparte esto aquí. Ok. Si tienen alguna pregunta en el transcurso ¿verdad? de la prédica, la vamos a estar contestando al final. Déjame ver si puedo poner aquí. Ok. Se conectan a esa dirección y ponen sus preguntas directamente en esa dirección. No la vamos a estar contestando al final, en el transcurso, sino que la vamos a estar contestando al final, ¿verdad? Para no interrumpir el tiempo de la palabra, ¿ok? Así que cualquier pregunta, se conectan a esa dirección y escriben sus preguntas y serán contestadas al final. Así que hemos estado estudiando el libro de Romanos. ¿Se fue? ¿No se escucha? ¿Te ve todavía? ¿Sí? Ok. Hemos estado estudiando el libro de Romanos. El libro de Romanos fue escrito por Pedro, ¿verdad? Pablo. ¿Están preparados para el debate del viernes que viene? ¿Sabían que tienen debate? Va a haber debate del libro de Romanos. Vamos a tratar de dividirlo en los 3 grupos pequeños que tuvimos en este tiempo. Los que no estuvieron en grupos pequeños, no se preocupe que va a tener grupo. Y si está muy de un lado, pues vamos a parearlo allí. Aunque, ¿verdad?, usted sea de un grupo, en aquel momento puede ser que sea de otro. Así que va a haber un debate, vamos a tener unas preguntas. Así que estudie el libro de Romanos, léalo de nuevo. El propósito del debate, además de pasarla bien y de reírnos un rato, es también repasar lo que Dios, ¿verdad?, nos ha hablado a través del libro de Romanos y qué es lo que Él quiere para nosotros. Así que las preguntas no van a ser sí, no, cierto y falso. Bueno, puede ser, pero yo creo que voy a tratar de que las preguntas sean más profundas, ¿verdad? Que las preguntas vayan al texto bíblico y a lo que dice, para que al final nuestras almas sean, ¿verdad?, enriquecidas a través de la palabra de Dios. Así que hoy estamos ya terminando el último capítulo y a modo de resumen, Romanos habla en todo el libro acerca de el Evangelio de Jesucristo. Desde el principio, capítulo 1, cuando dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, hasta llegando al capítulo 10, que entonces confronta y dice, ya que la palabra de Dios está delante de ti, ahora responde a ella. Así que vamos ahora al último capítulo. En las últimas 2 semanas estuvo Luis Daniel hablando acerca de ser auténticos y de amar a los hermanos que son más débiles o que son, ¿verdad?, que muy bien. Y entonces la semana pasada Guillermo estuvo hablando acerca de muy bien, que los fuertes fortalecen a los débiles. Y hoy vamos a estar hablando del capítulo 16. Es un capítulo bien peculiar porque es una carta, y las cartas al principio tienen un saludo y al final tienen una despedida. Y entonces este capítulo 16 es la despedida de la carta a los romanos de parte de Pablo. Así que vamos a leerla completa y después entonces vamos a entrar en detalle. ¿Ok? ¿Todos tienen Biblia? El que no tenga Biblia, voy a orar por usted, para que el Señor ponga en su corazón a ahorrar para tener una Biblia y para que, ¿verdad?, si usted ama al Señor y ama su palabra, pues tenga una Biblia. Así que yo espero, porque de aquí vamos a seguir para otro libro de la Biblia y vamos a ir profundizando más. Y mientras más profundizamos, más yo espero, ¿verdad?, que crezcamos los unos a los otros y tengamos Biblias en las manos, porque queremos profundizar en la palabra. Así que todos tienen una Biblia, si no, únanse a un cristiano. Sí, pero como miran. Ya están. Los quiero. Yo los amo en el Señor.
Vamos, una Biblia, una Biblia. Todo el mundo tiene que tener una Biblia al frente. ¿Qué es eso? No. Mira, Katy está ahí. Ok, vamos allá. Capítulo 16 de Romanos dice de la siguiente manera. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Les pido que la reciban en el Señor como merecen ser recibidos los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ha ayudado a muchos y también a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos muy agradecidos. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a mi hermano Epeneto, que fue el primer convertido a Cristo en Acaya, en Asia. Saluden a María, que tanto ha trabajado entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son mis estimados entre los apóstoles y se convirtieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, a quien amo en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a mi amado hermano Estaquis. Saluden a Apeles, un auténtico cristiano. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente, y a los de la casa de Narciso, quienes están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saluden a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que es también la mía. Saluden a Síncrito, Flegonte, Hermas, Pátrobas, Hermes y los hermanos que están con ellos, y Julia, a Enereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias en Cristo los saludan. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan el corazón de los ingenuos. La obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos, lo que me llena de alegría por ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Reciban saludos de mi colaborador Timoteo, Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes, yo Tercio, que escribí la carta, así que ya estamos viendo quién escribió la carta. Los saludo en el Señor. Los saluda Gallo, que nos ha hospedado a mí y a toda la iglesia. Los saluda Erasto, el tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y al que puedes fortalecerlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas, y que de acuerdo al mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¡Wow! Hemos leído la carta de Romanos completa. Gloria a Dios. Y hoy el tema principal de este capítulo lo puedo resumir en una palabra: colaboradores. Colaboradores. Y es que cuando uno se pone en la mente quién pudiera haber sido Pablo, uno piensa rápidamente en que estuvo en la cárcel, uno piensa en que estuvo solo, pero quita de perspectiva que había un ministerio de personas alrededor de él. Incluso está Tercio, que fue el que a mano escribió la carta. En ese tiempo no había computadoras, en ese tiempo no había celulares. Él escribió la carta a mano. Y Pablo probablemente se la dictó
en ese momento, ¿verdad? No, probablemente se la dictó para entonces él escribirla. Así que toda esta carta que está aquí fue escrita por Tercio, dictada por Pablo y enviada a la iglesia en Roma. Pero yo no sé, ¿verdad? Quizás ustedes, por estar en Puerto Rico, hablando español, escuchando las traducciones de esos nombres, pues quizás como que sienten que hay nombres más raros. Lo que pasa es que estos nombres vienen de los romanos, ¿verdad? Del Imperio Romano, y también hay unos nombres que son latinos, que vienen del latín también. Entonces por eso ven esos nombres así tan extraños que le pueden poner a sus hijos cuando tengan hijos. Pero Amplias, me gustó Amplias. ¿Qué tú crees, Katy? No. Pero la realidad es que ustedes pueden coger esos nombres. Son nombres comunes y corrientes de esa época. No eran nombres especiales de personas, wow, digamos, ¿verdad? Aunque algunos sí llegaron a ser personas bien reconocidas en su pueblo. También podemos ver que aun cuando Pablo estuvo presentando esta carta a los romanos de una manera tan fuerte y poderosa y con contenido bíblico, no se olvidó de mencionar a aquellos que o estaban en Roma, que son la primera lista, a los cuales le envía saludos, y también lo hace para que vean, ¿verdad?, que él no simplemente se enfoca solamente en dar doctrina, sino en que la gente reciba esa carta. Se enfoca en la gente, se enfoca en las personas que son parte de esta iglesia en Roma. También hace un listado de aquellos que son sus colaboradores que están con él y le envía saludos a ellos. Así que ya vamos viendo cuál es la línea por la cual está yendo el capítulo 16 de Romanos. Así que Romanos 16, lo primero que nos habla, ¿verdad? Y es indirecto, no es que no es un llamado directo, pero es un llamado indirecto de la manera como Pablo está presentando este capítulo. Y lo primero que nos presenta es un llamado ¿a qué? A acercarnos a los colaboradores del ministerio de Cristo. A acercarnos a los colaboradores del ministerio de Cristo. Y es que vivimos ahora en un mundo que de hace un tiempo para acá se ha vuelto individualista, donde todo el mundo piensa en los demás, en sí mismo, en el yo, en que yo puedo, en que yo no necesito a más nadie, en que yo puedo caminar solo, en que yo puedo tomar mis decisiones solo. Yo no necesito de nadie, yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Vivimos en un mundo individual y lamentablemente la iglesia se ha creído también esa mentira. Y aunque es verdad que la salvación, ¿verdad?, como muchos dicen, es individual, también tengo que decirles que la santificación es colectiva. La santificación es dentro del cuerpo. Hubo un tiempo, después del primer siglo de la iglesia, como así decirlo, el segundo, tercer, cuarto siglo, que los creyentes tomaron mal lo de la piedad espiritual o la religiosidad, y se encerraban en unos monasterios, ¿verdad? Como ahora vemos que tienen personas que se iban con monjes, se encerraban allá a leer la palabra, a orar, pero se encerraban en su mundo y no querían ver a nadie. Esa fue la iglesia que Jesucristo fundó. Una iglesia que se encierra y que no le preocupa a la gente. Eso fue lo que se fue construyendo, una iglesia que se fue alejando de las personas. Nosotros no somos diferentes. Muchas veces vivimos nuestra vida individual, vivimos nuestro perfil, que todo el mundo nos vea, que todo el mundo nos dé, ¿verdad?, su aprobación, pero no nos enfocamos en el otro, en mi hermano,
en el prójimo. Y la realidad es que el resumen de la ley y los profetas son 2 frases. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen del Antiguo Testamento. Y si nosotros decimos, dice el 1 de Juan, que no amamos a nuestro hermano, no amamos a Dios. Porque es que el reflejo de que amamos a Dios es que amamos a nuestro hermano. Porque sabemos que Dios hizo a la iglesia para que nos uniéramos y nos amáramos los unos a los otros y nos ayudáramos los unos a los otros. ¿Cuántos de ustedes en esta semana no tienen que levantar la mano? Solamente piensen y contesten ustedes. ¿Cuántos de ustedes en esta semana le han preguntado a alguno de los hermanos de la iglesia, tanto joven como adulto, ¿tienes alguna petición de oración por la cual debo orar? ¿Cuántos de nosotros le hemos preguntado a nuestro hermano, ¿cómo te ha ido en la semana? ¿Cuántos de nosotros sabemos si a lo mejor alguno de nuestros hermanos en la iglesia ha pasado hambre? ¿Cuántos de nosotros sabemos si hay alguno que ha tenido alguna situación difícil y de la cual está batallando con ella? ¿Por qué no lo sabemos? Porque no nos ha interesado. Entonces eso demuestra que nuestro corazón necesita urgentemente que el amor de Cristo se refleje en verdad. Que no digamos amo a mi hermano de palabras, sino también de ¿qué? De acción y de hecho. Así que el llamado es a acercarnos a los colaboradores del ministerio de Cristo. Y cuidado con la expresión, yo voy a la iglesia por Dios, no por los hombres. Porque eso siempre lo decimos cuando estamos enfogonados con alguien. Y entonces estamos enfogonados con alguien y decimos, no, yo voy para la iglesia porque yo voy por Dios y no por los hombres. Y lo que digan los hombres, porque estamos molestos. Pero ¿sabes qué? La ley son 2. Ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Así que son las 2. Cuando vamos a la iglesia vamos por los 2. Vamos por Dios y vamos para amar a la iglesia y al que no es iglesia también. Así que no dejemos esa expresión, que es la expresión para mí la más egoísta que un creyente pudiera decir. Yo voy a la iglesia por Dios, no por los hombres. No vamos a la iglesia solamente a recibir. Y lamentablemente, ¿verdad? No es que sea malo, el formato que tenemos hoy en día, ya estamos acostumbrados a él. A veces hay que romperlo de vez en cuando. Pero el formato es, yo estoy ahí hablando y ustedes están sentados. Pero la verdadera iglesia no es eso solamente. La verdadera iglesia, el formato verdadero, es cuando todos nos miramos las caras. Y todos podemos bendecirnos los unos a los otros. Y todos podemos hablarnos de frente. Y tener ese espacio para poder unirnos. Por eso que hicimos lo de los grupos pequeños, porque a veces tenemos temor de hablar, pero no te preocupes, ese es el diseño real de la iglesia. Este tiempo es importante, la palabra es bien importante. Y sea yo o el que Dios llame, ¿verdad?, a predicar el viernes que sea, debemos estar atentos a la palabra, pero al final, esa palabra que estamos hablando aquí tiene que resurgir ¿a qué? ¿A qué? A acción, a vida. Y esa vida se refleja en una iglesia saludable, que se aman los unos a los otros. Dice incluso la palabra que si tú tienes algo contra tu hermano y tú traes una ofrenda, deja la ofrenda, resuelve con tu hermano y después da la ofrenda. ¿Sabes lo que quiere decir eso, verdad? Que para Dios tu ofrenda no sirve si tu corazón está lejos de tu hermano y de Dios. ¡Wow! Súper fuerte, ¿verdad? Así que Dios nos llama a través de la historia, ¿verdad? del capítulo 16 y a través de Pablo, que fue el que lo dictó, a que nos acerquemos a los colaboradores. ¿Por qué quise poner la palabra colaborador? Porque no todo el que dice ser cristiano es colaborador. Y eso lo vamos a ver
en el próximo punto. Pero en 2 de Timoteo 2:22 dice este versículo que, ¿verdad? Es un llamado de Pablo hacia Timoteo, que es, ¿verdad?, al que le está mentoreando como pastor y le está mentoreando en el ministerio, y le está diciendo: Timoteo, y nos dice, ¿verdad?, también a nosotros: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta el compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Y voy a repetir esa última frase: disfruta el compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Así que cuando vemos el capítulo 16 y vemos cada uno de esos nombres, no sé si pudiste percatarte de que hay unas cualidades que Pablo resalta en cada uno de ellos. Imagínense que Pablo nos conociera a cada uno de los que estamos aquí presentes por nombre y dijera a cada uno: mira, Kenia, saludos a Kenia, la hermana que sirve con gozo en el ministerio de Saed. Ajá, entonces, y que sirve de esta manera, de otra manera. Saludos a Jaime, que me recibió con una sonrisa y que sirve al Señor gratamente en tal lugar. Ok, eso es lo que Pablo estaba haciendo, saludando a personas de carne y hueso. No estaba hablando de personas en un cuento, son personas como tú y como yo. Y está resaltando unas cualidades que para mí, aunque no es un texto en el cual Pablo está hablando de unas cualidades que debemos tener como cristianos, me parece que al resaltarlas está indirectamente diciendo que son cualidades positivas. ¿O no lo ven así? Y hay muchas cualidades positivas. Y aunque no voy a poder entrar en todos los que están allí, hay algunos casos que podemos y que nos llaman la atención. La primera que nos llama la atención, la estuvimos hablando desde el primer capítulo, desde que hablamos del contexto, que tiene un mismo nombre de una personita que nosotros queremos mucho, Febe. Que, by the way, ¿cuántos le ha escrito a Febe para saludarla? Importante. Así que Febe era una diaconisa. Así que sí, es importante, mujer. A veces menospreciamos el ministerio de la mujer, que para mí es súper importante. Febe fue la que llevó la carta. Y no solamente llevó la carta, sino que ella fue una carta viva, como dice en Corintios, una carta viva representando a Cristo. Y dice que ella ayudó a Pablo, que ella ayudó al ministerio y que iba allá también a ayudar. Fue enviada primeramente. Pablo no había ido a Roma nunca. Y envió a Febe para que ella entonces fuera de bendición para ellos. Así que fue descrita como digna a los santos y le estaba diciendo que la cuidaran y que, ¿verdad?, que todo lo que ella necesitara se lo proveyeran. Habla de Priscila y de Aquila. Y Priscila y Aquila son nombrados por primera vez, son una pareja de esposos que están por primera vez nombrados en Hechos capítulo 18, que dice de la siguiente manera: después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, y allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Así que Priscila y Aquila, ese matrimonio, era parte de los colaboradores de Pablo. Y dice que en un momento dado, Claudio, que era el emperador, expulsó a los judíos. Había problemas raciales también en ese tiempo, donde se veía a los judíos como una raza que no era querida por ese tiempo. Y entonces el emperador le dijo: saquen a todos los judíos de Roma, no los quiero en ningún lado. Sé que incluso la Biblia trata temas como son los temas raciales que estamos ahora mismo viviendo también, donde no quieren
Hay situaciones entre negros y blancos, hay situaciones entre los puertorriqueños, hay situaciones, esos puertorriqueños los tratan como... Ese tipo de trato con las personas, pensando que son menores por su raza, por de donde vienen. Delante de Dios todos somos iguales. Eso, ¿verdad? Es un principio bíblico. Pues ellos fueron expulsados y no dejaron de servir al Señor. Fueron con Pablo. Ellos tres levantaban tiendas, o sea, ese era su trabajo. O sea, que ellos no simplemente trabajaban en el ministerio y ya. Ellos también trabajaban ¿verdad? Tenían un oficio, y con ese oficio ellos entonces tenían su sustento. Así que ellos no eran una carga para la iglesia en ese tiempo, sino que ellos trabajaban. También tenemos algunos más, como Epeneto, que dice que fue el primero que fue alcanzado en Asia. ¿Dónde queda Asia? A ver si estudiaron. ¿Qué países quedan en Asia? China. Muy bien, ajá. Muy bien. Muy bien. Así que el primer creyente en Cristo, después de Jesucristo, después de que Jesucristo murió en la cruz y ¿verdad? Todos los discípulos esparcieran el evangelio a toda nación y toda lengua, el primer creyente de la zona de Asia fue Epeneto. También menciona, ¿verdad? Y hay varios nombres, pero menciona también a Amplias, que era un nombre comúnmente dado a esclavos. Y hay una carta que es de un esclavo, hablando a Pablo acerca de un esclavo, escribiéndole a Filemón acerca de Onésimo, que era el esclavo de Filemón. Y Onésimo le había robado a su amo. Y Pablo escribe por él, diciéndole, perdónale la deuda, así como yo he hecho mucho por ti, pues tú también, pues tú me debes a mí. Así es más o menos la carta de Filemón. Así que vemos como Amplias también estaba dentro de la lista, y por ahí sigue un sinnúmero de listado de personas, pero no quiero entrar en todos ellos, pero para que veamos de esos ejemplos cómo son personas que son colaboradores del ministerio de Cristo. Y el llamado tuyo y mío es a no trabajar este ministerio solos. El primer día que tú comienzas a decir, yo no necesito a mi hermano, como dice Romano en una parte, es el primer día que acabas de cerrar el ministerio. Porque el ministerio de Cristo es con la iglesia. Y así como, ¿cuántos aquí tienen hermanos? ¿Verdad? Y yo te pregunto, ¿tú escogiste a tu hermano? Si te hubiesen dado a escoger, hubieses escogido otra persona. Ay, qué lindo. Más les vale. Más les vale. Pues así mismo, ustedes no escogieron a su hermano en Cristo. Así que como ustedes no escogieron a su hermano en Cristo, Cristo lo escogió a él y lo puso aquí en esta iglesia. Tú no puedes decir que tú no necesitas ay, es que él, es que tiene unas cosas es que ella tiene unas cosas que yo no aguanto, pues, wow, si Dios dijera eso de ti y de mí, es que Josué tiene unas cosas que yo no aguanto. ¿Tú crees que Dios dice eso? Bueno, tendría el derecho de decirlo, ¿verdad que sí? Pero no lo hace, sino que nos ama por medio de Cristo y nos recibe. Así mismo nosotros debemos trabajar en equipo. Número 2, Romanos 16 también nos habla y nos hace un llamado a alejarnos. El primero fue acercarnos, ¿verdad? A los de que corazón sincero, ¿verdad? Invocan el nombre de Dios. A aquellos que son colaboradores, que son parte del ministerio, que no están, o sea, ellos están colaborando para un solo fin, que es la gloria de Dios y predicar su evangelio. Pero hay unas personas a las cuales Pablo nos está diciendo, y le está diciendo a los romanos, y nos dice también a nosotros, que debemos alejarnos de ellas. ¿Cuáles son esas personas?
¿Son cuáles? ¿Dónde está eso? Versículo 17. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañen el corazón de los ingenuos. La obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos. Así que él está en esos versículos, bien interesante, luego de hablar de los colaboradores, entonces habla de los divisores, de los que causan división y les gusta causar división en la iglesia. ¿Y cuál es el llamado que hace Pablo en el versículo 17 al final? ¿Qué dice? Pero antes del 17, a finales del 17, ¿qué dice? ¿Cuál es el llamado? Manténganse lejos, apártense de ellos, y que se aparten de ellos, dice la versión mía. Manténganse lejos. ¿Pero por qué? Si debo amar a todos. No es que estás dejando de amar a las personas, pero está diciendo que hay personas que pueden hacerte daño, porque su propósito y su finalidad no es el evangelio. El propósito de ellos es ser el centro y el ombligo del mundo. Ellos quieren ser el centro. Ellos quieren retar a la enseñanza que ya Pablo había establecido y los apóstoles. La enseñanza de que no es una que otra que la de Cristo. Y esa enseñanza del evangelio verdadero, venían personas con la única propósito de decir y contradecir lo que ya se había enseñado. Y esas son personas que dividen la iglesia, que trastornan, dice en el pasaje, trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Dice también que tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Pero saben que hay una parte donde Pablo en otra de las epístolas dice que saben que aunque ellos prediquen por envidia o por otros motivos que no son los verdaderos, como quiera se está predicando el evangelio. Él decía eso. Él sabía que aún en sí el evangelio tenía poder, aún no importando quién lo predicara. Sin embargo, nos llama como creyentes y a los creyentes de Roma, gracias mi amor, a que nos alejemos de tales personas que causan divisiones en la iglesia. Y mira cómo es descrita estas personas. Sirven a su propio ¿qué? Aquí dice su propio vientre. A sus propios intereses. A su propia barriga. Si lo decimos en la versión. A lo que a mí me gusta. Que a mí no me gusta como el pastor dio esa predicación. Es que yo he visto predicadores mejores. Además, lo que él está diciendo, yo no creo que sea cierto. Porque es que yo he visto otras personas que han recibido revelaciones y como tal, tú sabes, no va de acuerdo a lo que él está diciendo ahí. Él habla un libro ahí, yo no sé. Cuidado con aquellos que quieren causar división. Y no solamente dentro de la iglesia, sino también ahí fuera. Por la televisión salen. Ellos con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. Incluso en otras versiones, ¿cómo dice la versión de la traducción viviente? ¿Y halagos? Engañan a la gente inocente. Wow. Muy fuerte, ¿verdad? Así que nos
hace un llamado a alejarnos de los que causan divisiones en la iglesia. El domingo voy a estar predicando también y vamos a estar hablando de este tema un poquito más detallado, porque es que Pedro habla un poquito más detallado en el capítulo 2 de la segunda de Pedro, y si pueden leerlo antes sería bueno para que vean de lo que estamos hablando. Entonces, luego de esto, hay unas palabras después de esto que dice: la obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos, lo que me llena de alegría por ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos o inocentes para el mal. ¿Qué significará eso de que seamos sabios para el bien e inocentes para el mal? ¿Qué les parece? Sabios para el bien e inocentes para el mal. Me recuerda mucho las palabras de Jesús cuando decía que debemos ser mansos como paloma, pero astutos como serpiente. Debemos ser sabios para el bien, pero para el mal no debemos atacarlo con el mal, sino que Cristo lo que quiere es que tengamos una conciencia limpia delante de Él, y que el pecado no lo veamos con maldad. No sé si me estás entendiendo lo que quiere decir eso. Muchas veces cuando como creyentes sin querer miramos el pecado con maldad y con deseo, que es de donde viene nuestra concupiscencia. Por ejemplo, sabemos como chicos, sabemos que ver a una chica con lascivia está mal. Pero ¿qué está diciendo Pablo en este pasaje? Que no, que seamos inocentes, que no estemos... vamos a burlar, hay personas que se burlan de eso. Que se burlan. Mira cómo sale. Sí, tienen un relajo con algo que es pecaminoso. Pablo nos llama a que seamos de limpia conciencia, a que no miremos el pecado con relajo, porque el que juega con pecado, con fuego, se quema. Y lo mismo las chicas, ¿verdad? Todos nos da por igual. Porque es que, yo sé que es malo chismear, pero a mí me encanta. ¿Qué te parece si en vez de decir eso con chiste, con seriedad, tú decir: no, espérate, esto está mal, esto puede destruir amistades, relaciones, esto me puede destruir a mí, esto puede poner amargura en mi corazón? No, yo no. Pero qué inocente tú eres. Sí, el Señor no le agrada eso. Bye bye. No, pero es que dale, te tengo que contar. No, te quiero un montón, pero no quiero hablar de eso. Esa es la actitud que está hablando Pablo en este pasaje. Así que la obediencia de ellos había llegado a ser conocida por todos. Recuerden que pueden hacer preguntas en ese link. Ok. Entonces, versículo 20. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Ese pasaje está citando Salmo 110:1, que dice... dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese es uno de esos pasajes, como se parece al de Hebreos, que Hebreos lo cita. ¿Se acuerdan cuando dice el Señor a mi Señor? ¿Cómo que el Señor a mi Señor? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que mi Señor a mi Señor? ¿De qué está hablando ahí? Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién se sentó a la diestra de Dios Padre? Hasta que ponga a los enemigos por estrado. Eso es lo que está citando. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás, el enemigo, bajo los pies de ustedes. Muy pronto, espérenlo. Tenga la esperanza de que al final Dios, el Dios justo, el Dios de paz, hará justicia. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con
con ustedes. Y él sigue después, ¿verdad?, mencionando a ciertas personas y menciona a Timoteo. ¿Y por qué quiero traer a Timoteo en esta noche? Una iglesia saludable y un ministerio de jóvenes saludable es un ministerio de jóvenes que mentorea a otros jóvenes, que discipula a otros jóvenes. Yo estoy orando. Yo no les voy a pedir nada a ustedes. Yo se lo voy a pedir al Señor. Que el Señor ponga un corazón en cada uno de los que están aquí y los que no están, para que se encarguen de 1, 2 o hasta 3 personas. Pueden ser que conozcan o no conozcan al Señor. Y que ustedes puedan ser de bendición, que ustedes estén empezando, aunque ustedes estén aprendiendo, no importa. Que ustedes puedan ser de bendición a alguien. Que ustedes no se queden con lo que están aprendiendo, que no seamos egoístas, sino que digamos, espérate, no, ¿sabes qué? A mi familia, a mis primos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, de escuela, no, yo quiero que ellos también reciban esto. Así que, ¿qué te parece? ¿Verdad? No te lo voy a pedir. Yo voy a seguir orando para que el Señor ponga eso en los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Que podamos multiplicarnos, así como Pablo mentoreó a Timoteo, y Timoteo, entonces así mismo le dijo, Timoteo, ve y pon pastores allá y mentorea a otros. Así mismo que cada uno de nosotros podamos ser mentores de otros jóvenes. Ya vimos a Tercio, que fue el que escribió la carta. Siempre hay personas que parecen que son personas que no, como que no son importantes en la historia. Pero Tercio, si Tercio no hubiese estado allí, ¿quién hubiese escrito la carta? Muchas veces hay cosas que ocurren en la iglesia que parecen ser no importantes, como limpiar la iglesia. ¿Por qué tenemos que limpiar la iglesia? ¿Por qué tenemos que...? ¿Por qué? Porque queremos, ¿verdad?, ayudar a nuestros hermanos a que se sientan, ¿verdad?, en un lugar donde no está sucio, donde no apesta. ¿Verdad que sí? Ese es el tipo de trabajo como el que hizo Tercio. Y por último, ¿cuál es el primer llamado? ¿A qué? A acercarnos. Y el segundo llamado fue a alejarnos. El tercer llamado sigue con la palabra acercar, pero ahora es no acercarnos simplemente, sino acercar a otros. Acercar a todas las naciones. ¿A qué? Al Evangelio de la gloria de Dios. Y entonces él en el versículo 25, que es la parte final de la carta, habla como una bendición. Es una bendición que da a la iglesia al final, una doxología aquí dice: al que puede fortalecerlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas, y que de acuerdo al mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y te dice, pero ¿dónde dice eso de que un llamado a acercar a todas las naciones al evangelio de la gloria de Cristo? ¿Dónde lo dice? Versículo 26. Se ha dado a conocer a todas las naciones. Y si se acuerdan, en Romanos capítulo 10 dice, ¿quiénes creerán si nadie es que les predica? Tú y yo somos aquellos que llevaremos ese mensaje que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos y se ha dado a conocer por medio de Cristo a todas las naciones. Somos nosotros a los que nos ha llamado para que demos a conocer todo este evangelio a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que ese es el llamado de Pablo y ese es el llamado de Dios a nosotros. Que llevemos el evangelio, que glorifiquemos a Dios. Pero debemos saber con quién nos acercamos.
Debemos saber con quién nos alejamos. Pero al final del día, el llamado es a que acerquemos a todas las naciones al Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor. Y antes de seguir, hay un par de preguntas. Cuando mencionaste acerca de que hoy, siendo individualistas, buscamos la aprobación de otros, ¿cómo podemos hacer frente a los me gusta de una generación que busca postear fotos, videos o estatus de likes? Muy interesante. Eso está bueno para dar una parte solamente para eso. Yo no creo que, ¿verdad? Vivimos en tiempos... Hay cosas, nada es nuevo debajo del sol. Así como ahora ponemos likes y fotos y todo eso, porque yo también las pongo. Así también nuestros abuelos lo hicieron de otras maneras. El punto real es al final de dónde buscamos aprobación. ¿Es de Dios o es de los hombres? ¿A quién rendimos cuenta? ¿A Dios o a los hombres? La respuesta de hoy fue ¿cuál? A los dos. Cuidado. A Dios primeramente. Y nosotros entonces amamos a nuestro prójimo también. Pero la aprobación que buscamos de Dios, no de los hombres. Importante. Pero nos damos a los hombres. ¿Entendieron el punto? Segunda pregunta. Pero esa me gustó porque esa es como que para darle más carne después. ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo nos acercamos en medio del ministerio de jóvenes? ¿Cómo nos podemos acercar? Yo creo que esa fue la pregunta. ¿Cómo nos podemos acercar en medio del ministerio de jóvenes? Yo soy uno, pero yo necesito de cada uno de ustedes. Yo necesito, ¿verdad? Y una de las cosas, algunos de ustedes les he enviado lo de los dones, si lo vieron de nuevo. Los que no lo han recibido se lo va a enviar. Está en icjehovayire.com/dones. Llenen esa encuesta. ¿Por qué? Porque el propósito de eso no es simplemente que usted sepa qué es lo que Dios le ha dado. Es que podamos poner nuestros dones y talentos. De acuerdo a esos dones que Dios les ha dado, entonces yo voy a delegar en ustedes ciertas cosas. Y a mí me gustaría que ya yo no tenga que pensar cuándo va a ser la gira de los jóvenes para ir a yo no sé qué sitio, sino que salga de ustedes y ustedes sean los que lo organicen. Y que yo no tenga que pensar, que la próxima evangelismo, ¿cuándo va a ser? Yo no tenga que decirlo, sino que ustedes mismos, Josué va a ser tal fecha. Y yo te diga, pues, pues yo puedo, vamos para allá, sí. O sea, que salga de ustedes, no de mí y todo. Muchas veces como pastores nos sentimos solos, pero es porque no hemos dejado que también los hermanos pongan sus dones en acción. Así que esa es mi oración. ¿Cómo podemos acercarnos? Sirviendo. ¿Y cómo podemos servir? Poniendo nuestros dones y talentos al servicio del Señor. Así que póngase a disposición. Y si usted entiende que hay una área en la cual yo soy falto, y muchas que soy falto como pastor de jóvenes, acérquese y venga y diga, mira Josué, yo sé que, ¿verdad? Tú ¿verdad? Juegas ahí medio miquero ahí en la cancha, pero vamos a jugar. Vamos, ¿me entiendes? No, mira, amén. No, mira, es que las chicas queremos ir a jugar voleibol. Vaya, vamos, sí, yo voy también. Hago una porquería allí, pero lo hago. Pero pongan sus dones y talentos. No, mira, que es que queremos reunirnos en casa de yo no sé quién y para que sepa. Sí, dígamelo, ¿verdad? Pues es importante que me lo diga, pero vamos a poner nuestros dones y talentos al servicio del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por todo lo que hemos aprendido a través de tu palabra en el Evangelio de Romanos. Y sabemos que hemos cubierto el libro y no hemos cubierto todos los detalles específicos de cada capítulo. Pero gracias porque nos permites ver en un panorama bastante amplio, en varios meses. Ya llevamos 3 meses, 3 y medio, Señor, que hemos estado cubriendo el libro de Romanos. Te pido que esta palabra no solamente se quede en nuestras mentes, sino que también llegue al corazón y llegue a la acción, Señor. Padre, ayúdanos a poder llevar en práctica lo que tú nos has dicho en tu palabra. Que podamos acercarnos a los colaboradores del Evangelio, de tu ministerio, Señor, del reino. Que podamos discernir quiénes son los que colaboran
con el fin de llevar el evangelio y de darte gloria a ti. Y alejarnos de aquellos que quieren la gloria para sí mismos y que quieren dividir la iglesia. Tú no quieres eso porque el mismo Jesucristo oró en la oración de Juan, el evangelio de Juan, orando por la iglesia, oraba por la unidad, no por la división. Ayúdanos, Señor, a discernir, pero que en ese discernimiento no nos olvidemos que nuestro fin principal es glorificarte a ti y llevar el evangelio de las buenas noticias. Padre, yo te pido que te abro mi corazón, porque recientemente, ¿verdad?, desde que comenzamos el Ministerio de Jóvenes, he visto una baja en la asistencia en los jóvenes, Señor. Pero yo tengo fe todavía en que tú has de obrar. Tú has de obrar a través de los jóvenes que están aquí, para que jóvenes puedan venir a los pies de Cristo. Y aquellos que no están viniendo, ¿verdad?, sea por situaciones quizás personales que no les permiten estar aquí, pero aquellos que no están viniendo porque probablemente hay una situación que no ha sido resuelta, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo revele esa situación y se puedan sanar, para que tu iglesia esté unida como una sola iglesia para recibirte como Señor y Salvador. Señor, te pido que estos dones que tú has puesto en cada uno de los miembros de esta iglesia sean puestos en práctica, para que la carga no caiga sobre unos pocos, sino que una iglesia saludable camine con la mirada puesta en ti, Señor, haciendo lo que tú le has puesto ya de antemano para que anduviesen en ellas, esas obras que ya tú has preparado de antemano. Ayúdanos a ser llenos del Espíritu Santo. Yo te pido por jóvenes llenos del Espíritu Santo, que puedan discernir lo que tú quieres hacer a cada minuto, a cada segundo. Que el Espíritu Santo les muestre por la palabra lo que tú quieres hacer con ellos. Que ellos puedan ser inquietados por tu Espíritu cuando hay alguno de los jóvenes que necesita del apoyo de la iglesia. Que ellos puedan ser inquietados por el Espíritu cuando hay una persona en necesidad y que necesita del Evangelio. Que ellos puedan ser inquietados por el Espíritu para levantarse temprano a orar, para separar tiempo para leer tu palabra. Que ellos puedan ser inquietados por tu Espíritu, atraer no señalamiento al mundo, sino amor. Que puedan llevar el Evangelio de Cristo. Porque tú no viniste para condenar en la primera venida. Tú viniste para salvar. La condena y el juicio ocurrirá al final. Pero en el tiempo en que vivimos nos has llamado a llevar el Evangelio para salvación. Ayúdanos, Señor, a reflejar eso en nosotros. Ayúdanos a acercarlos al Evangelio. Acércanos, únenos como iglesia, Señor, de todas las edades. Únenos en un solo espíritu, en una sola fe. Y ayúdanos a crecer cada día más en ti. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús.